Hola, ¿cómo estás? Te saluda José Carlos Villajulca de myautomationclass.com e instrumentacionycontrol.net. En este video vamos a hablar de los fundamentos del control realimentado como base para iniciar en el control de procesos. La instrumentación industrial es la ciencia o tecnología para realizar mediciones y control automático con diversas aplicaciones en el mundo de la industria, investigación y la vida diaria. Desde sistemas de control de motores en automovilismo hasta termostatos de la ducha de nuestras casas, pilotos automáticos de aeronaves, manufactura inteligente, robótica, etc. Antes de empezar con nuestra discusión en el control de procesos, debemos definir algunos términos clave. Primero, tenemos a lo que todos llaman proceso, pues no es otra cosa que el sistema físico en el cual nosotros deseamos monitorear o controlar. Como ilustración vamos a considerar un intercambiador de calor que usa vapor a altas temperaturas para transferir calor a un fluido a bajas temperaturas, el cual nosotros deseamos calentar. Los intercambiadores de calor son usados en múltiples industrias como la petrolera o química para mantener fluidos de proceso a una determinada temperatura. Un diseño de intercambiador de calor es el tipo Shell and Tube, en donde el casco o shell sirve para conducir el fluido frío. En nuestro ejemplo sería una solución o fluido que necesita ser calentado, mientras que una red o arreglo de tubos pequeños instalados dentro del casco, transportando vapor o algún otro fluido a altas temperaturas, hará que se caliente el fluido frío. Entonces, si vemos el diagrama representativo de un intercambiador de calor, el fluido de proceso frío se inyecta en el casco, mientras que el vapor caliente fluye a través de los tubos, que está representado en rojo en el diagrama, transfiriendo su energía calorífica al fluido de proceso frío, que fluye por el casco del intercambiador, calentando a una temperatura que nosotros requerimos. En este ejemplo, el proceso es el sistema de calentamiento entero, que consiste en el fluido que deseamos calentar, en el intercambiador de calor, el vapor que entrega su energía calorífica. Para mantener el control de temperatura del fluido de proceso estable, debemos encontrar la manera de medir la temperatura y representar esa medida en señales de forma que pueda ser interpretada por otros instrumentos que realizan de alguna manera o de alguna forma el control. En términos de instrumentación, el dispositivo de medida es conocido como transmisor, porque transmite la señal de proceso. Los transmisores son representados en diagramas de proceso por pequeños círculos con letras de identificación dentro. En este caso, TT, que representa a un transmisor de temperatura. La señal que viene del transmisor, mostrada en la ilustración con líneas punteadas, que representa la temperatura de fluido de proceso dentro del cabezal del intercambiador, es llamada variable de proceso. Como una variable en las ecuaciones matemáticas que representa alguna cantidad, la señal representa la cantidad medida que deseamos controlar en nuestro proceso. Para ejercer control sobre la variable de proceso debemos tener alguna manera de alterar el flujo a través del intercambiador, del fluido del proceso o del vapor de agua o de ambos. Generalmente tiene mucho más sentido alterar el flujo del medio caliente, en este caso el vapor, y permitir que el fluido de proceso sea fijado con la demanda de todo el proceso. Si este intercambiador de calor fuera parte de una refinería de petróleo, por ejemplo, sería mucho más sencillo o mejor afectar el flujo de vapor que controla la temperatura que afectar el flujo del hidrocarburo, que en este caso podría ser crudo de petróleo, puesto que alterar el flujo de crudo indudablemente afectará a otros procesos antes y después del intercambiador. Idealmente el intercambiador actuará como un dispositivo que provee temperatura de crudo constante a la salida para cualquier temperatura y flujo de crudo en la entrada. Una manera conveniente de manipular el flujo de vapor dentro del intercambiador es usar una válvula de control etiquetada como TV, porque es una temperature valve o válvula de temperatura. En términos generales, una válvula de control es conocida como un elemento final de control, como servomotores, bombas de flujo variable y otros dispositivos mecánicos usados para variar alguna cantidad física. Pero las válvulas son las más comunes y probablemente las más simples de aplicar y entender.
Con una válvula de control instalada, el flujo de vapor toma el nombre de variable manipulada, porque su cantidad será manipulada para realizar el control de la variable de proceso. Las válvulas vienen en una amplia variedad de tamaños y estilos. Unas válvulas son operadas a mano, que son válvulas manuales, ¿ok? Que tienen una especie de ruedas que el operador va a hacer rotar para abrir o cerrar la válvula. Otras válvulas vienen equipadas con lectores de señales y posicionadores, los cuales ordenan moverse a la válvula en distintas posiciones de acuerdo al comando de la señal recibida, usualmente señales eléctricas. Esto permite un control remoto donde el operador o dispositivo de cálculo puede ejercer el control mediante la señal de control sobre la variable manipulada a distancia. Todo esto nos lleva al componente final y más crítico de nuestro sistema de control de temperatura del intercambiador de calor, el controlador. Este es un dispositivo diseñado para interpretar la señal del transmisor, que es la variable de proceso, y decide la cantidad de señal de control o apertura necesaria de la válvula para mantener esa variable de proceso a un valor deseado. Aquí el círculo con las letras TC representan al controlador. Estas letras significan Temperature Controller o controlador de temperatura, puesto que la variable de proceso que está siendo controlada es la temperatura del fluido del proceso. Usualmente el controlador es físicamente un PLC, una computadora, un DCS, que toman decisiones automáticas para abrir o cerrar la válvula tanto como sea necesario para estabilizar la variable de proceso en algún set point determinado. Démonos cuenta que el círculo del controlador tiene una línea sólida en el centro, mientras que el transmisor y la válvula no. Un círculo abierto sin una línea en el centro representa un dispositivo que está mostrado en campo, en terreno, de acuerdo al estándar de simbología ISA 5.1, y un círculo con una línea continua en el centro nos dice que el dispositivo está localizado en un sitio remoto en un panel de control, ¿ok? Entonces pareciera que los instrumentos están cercanos, pero en realidad podrían estar muy lejos o muy distantes uno del otro. Estos componentes son la esencia de un sistema de control realimentado. El proceso, el sistema a ser controlado que reacciona, la variable de proceso, la variable física a ser medida y controlada, el transmisor, el dispositivo usado para medir la variable de proceso y arrojar su respectiva señal, el controlador, el dispositivo que decide qué hacer para mantener la variable de proceso tan cerca del set point como sea posible. El elemento final de control, el dispositivo que va a ejercer control directamente sobre el proceso, y la variable manipulada, que será la variable física que va a ser alterada para efectuar control sobre la variable de proceso. En este sistema de control, el tipo de realimentación que estamos empleando aquí para controlar el proceso es un feedback o realimentación negativa. ¿Ok? El término negativa refiere a la dirección o la acción del sistema de control que toma en respuesta a cualquier cambio en la variable del proceso. Si algo hace que la variable de proceso se eleve en una cantidad, el sistema de control automáticamente responderá de manera que eleve la variable de proceso a un menor valor de donde estaba. Si la variable de proceso repentinamente baja por debajo del set point, el sistema de control automáticamente actuará para regresar a la variable de proceso a un valor similar o igual al set point, acorde a la relación de la variable de proceso con el set point. El sistema de control tomará una acción opuesta, inversa o negativa en un intento de estabilizarla al valor de set point. Entonces, por ejemplo, si el flujo de proceso frío se incrementa repentinamente, por efecto, por ejemplo, de la carga del proceso, la salida de temperatura del intercambiador de calor caería drásticamente. Pero una vez que esta caída es detectada por el transmisor y reportada al controlador, automáticamente llamaría a incrementar el flujo de vapor para compensar esta caída de temperatura. Por tanto, la variable de proceso regresaría al valor de set point. Idealmente, un buen diseño y una buena sintonización del lazo censará y compensará cualquier cambio de proceso en el set point. Como resultado se tendrá un valor de variable de proceso que siempre se mantiene acorde con el valor de set point.
Hasta este punto hemos visto los elementos básicos de un sistema de control reglamentado. Entonces, a partir de aquí vamos a centrarnos en los algoritmos que se usan en el controlador para mantener la variable proceso en el set point. Estamos hablando específicamente del estudio de los controladores PID. Nos vemos en el siguiente video.